Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de los Hechos en el capítulo 1 y vamos a leer un solo versículo en esta mañana, que es el verso 4. La fiesta de las primicias es el título de nuestro mensaje de hoy. La fiesta de las primicias. Hechos 1 y verso 4. Amén. Bueno, dice, hermanos, en las escrituras: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pueden sentarse, hermanos. Aparentemente el versículo que hemos leído, no tiene relación con la fiesta de las primicias, pero como veremos en el desarrollo, nos vamos a dar cuenta de que está hablando precisamente de eso. Para el pueblo de Dios, hermanos, en aquellos días había 3 grandes fiestas a las cuales todo varón judío que viviera en un radio de 30 kilómetros alrededor de Jerusalén tenía que asistir obligatoriamente. Estas 3 fiestas eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran las 3 fiestas más importantes de toda la celebración del judaísmo, y a estas 3 todo varón que viviera 30 kilómetros alrededor de Jerusalén tenía que asistir por obligación. En el calendario judío, Pentecostés designa la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. De ahí viene el nombre Pentecostés. Si ustedes se fijan, la raíz penta se refiere a 5. Por ejemplo, el pentágono es una figura geométrica de 5 lados. El Pentateuco es la parte del Antiguo Testamento que reúne los primeros 5 libros, porque penta significa 5. Pentateuco significaba literalmente 50º o 50º, es decir, era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Este Pentecostés del cual nosotros hemos leído tenía una característica muy especial. El Cordero de la Pascua aquel año había sido Cristo Jesús. A Él lo habían sacrificado en aquella Pascua y hoy se celebraba el Pentecostés, quizá cargado de un mucho más importante significado que el que hubiera tenido en otros tiempos. Por lo tanto, el Pentecostés designaba esta fiesta que se celebraba 50 semanas después de la Pascua. Pero no solo se llamaba Pentecostés a esta fiesta, también se le llamaba la fiesta de las semanas. Se le llamaba la fiesta de las semanas, así lo van a leer ustedes en la ley de Moisés, porque sumaba 49 días, una semana de semanas. 7 por 7 son 49 días. Y al siguiente día se celebraba el Pentecostés. Por eso se le daba también este nombre de la fiesta de las semanas. Pero tenía esta fiesta, hermanos, un tercer nombre muy importante para nosotros en esta mañana. Este tercer nombre, hermanos, era la fiesta de las primicias. Cuando hablamos de la fiesta de las primicias, estamos hablando de Pentecostés. Cuando hablamos de la fiesta de las semanas, estamos hablando de la fiesta de las primicias. Son 3 nombres distintos para designar el mismo evento, la misma celebración, aquella celebración tan importante. Por eso cuando leemos en el libro de los Hechos el desarrollo del domingo de Pentecostés, vemos que habían ahí miles de judíos que estaban celebrando aquella fiesta y que habían venido de todas partes del mundo.
porque la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, era una fiesta sumamente importante para el pueblo de Dios. Se le llamaba entonces también a esta fiesta de las primicias la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué se le llamaba de esta manera? Hay varias razones por las cuales se le daban todos estos nombres a esta fiesta. Hay varias razones por las cuales se le llamaba la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Pero nosotros vamos a enfocarnos en dos de ellas. La primera es, se le llamaba la fiesta de los primeros frutos porque era una muestra de la fidelidad del Señor. El Pentecostés, hermanos, todos nosotros lo sabemos, fue el cumplimiento de la promesa que Cristo hizo a sus discípulos cuando estaba en vida. En Lucas 24, verso 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Por eso en este verso 4 que acabamos de leer, el Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que escucharon de mí. Él se las había dado cuando estaba en vida. Él les había dado esta promesa estando en vida. Ahora había ascendido a los cielos. El Señor ya no estaba. Resucitado, se les aparece y les dice: espérense hasta que se cumpla la promesa que escucharon de mí. Él insiste mucho, hermanos, a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén sin que antes se hubiera cumplido aquella promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué insistió tanto? Porque era indispensable para ellos que recibieran esa investidura de poder para poder cumplir con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sin aquella provisión de fuerza, de valor, de decisión para predicar la palabra, hubieran fracasado. Por eso el Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que se haya celebrado esta fiesta, porque de otra manera van a fracasar. Pentecostés entonces fue el cumplimiento de aquella promesa. El Señor la había hecho años antes, pero la promesa se cumplió tal como Él lo había dicho. Y el cumplimiento de esta promesa transformó las vidas de los discípulos para siempre. Fíjense que en el cumplimiento de la promesa de las primicias, los discípulos quedan convertidos en apóstoles. Los discípulos, hermanos, se convierten en apóstoles del Señor cuando las primicias se levantan, cuando ellos se ofrecen como las primicias de la promesa del Señor. Entonces quedaron convertidos en apóstoles y fueron los hombres que trastornaron el mundo con el evangelio de Jesucristo. Quiere decir que los apóstoles mismos eran primicias. Fíjense que los apóstoles fueron los primeros frutos del trabajo de Jesús, de la labranza del Señor, de aquel campo que Él había sembrado con su propio sacrificio y que había cultivado con su propia sangre. Y ahora Él estaba entregando al Padre estos primeros frutos. Aquí estaban los primeros resultados de la siembra del Señor. Aquí estaban los primeros resultados del campo que el Señor había cultivado y regado con su propia sangre. Aquellos hombres incapaces, inexpertos, ahora quedaban convertidos en apóstoles del Señor y iban a trastornar el mundo con el evangelio. Los apóstoles, a su vez, hermanos, van a presentar los primeros frutos. ¿Cuáles son los primeros frutos del trabajo apostólico? Los 3,000 que se convirtieron en ese día. Ese día predicó Pedro el primer mensaje de la iglesia y 3,000 personas se convirtieron. Estos fueron las primicias, los primeros frutos que se le presentaban a Dios como resultado de su esfuerzo, como resultado de su obra.
Los 3,000 que se convirtieron fueron las primicias de una cosecha que sigue abundando en frutos. Fíjense que de esa cosecha que se inició con aquellos 3,000, ustedes y yo somos parte de esa cosecha que todavía sigue dando frutos más de 2,000 años después. ¿Por qué sigue dando frutos? Porque lo que Dios promete se cumple. Y Él dijo que habría una cosecha grande, que cuando cayera la lluvia, las primeras lluvias, la primera cosecha se iba a levantar. Y por eso, hermanos, la iglesia sigue produciendo frutos hasta el día de hoy. El Señor mostró con esto su fidelidad. Les estaba demostrando a los discípulos, ahora apóstoles, le estaba mostrando al mundo que lo que Él había prometido se iba a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para equivocarse. Lo que el Señor había prometido, eso se iba a cumplir, y se cumplió el domingo de Pentecostés. La primera fiesta espiritual de las primicias se había cumplido en aquel día tan especial para todos nosotros. ¿Por qué es importante todo esto que hemos dicho para nosotros hoy en día? Porque para nosotros presentar los primeros frutos de la cosecha anual implica también la esperanza de una cosecha abundante. Primicias quiere decir los primeros frutos. En el plano terrenal, los primeros frutos de la tierra se presentaban según la ley de Moisés a Jehová para que Él los bendijera abundantemente. Cuando decimos primeros frutos, hermanos, nos referimos a los frutos producto de las primeras lluvias que caen en el año. Quiero hacerles una comparación. Me parece a mí que el clima de Israel era muy parecido al clima de nuestras tierras. Ustedes saben que aquí hoy es tiempo de lluvia. Claro, aquí llueve muy poco, pero este es el invierno aquí. Es el tiempo de lluvia. En nuestros países es época seca. Las primeras lluvias van a caer ahí por abril, por mayo. Y esas lluvias, hermanos, no son intensas, no son muy largas. Son tormentas espaciadas con algunos días entre una y otra. Pero si ustedes se acuerdan de esa primera lluvia que caía, una lluvia no muy intensa, no muy abundante, pero era suficiente para que la tierra comenzara a producir sus primeros frutos. Los primeros frutos, hermanos, las primicias, esa primera lluvia que caía sobre la tierra o que cae sobre la tierra en nuestros países, produce los primeros frutos. Aunque no eran lluvias intensas ni generalizadas, el agua que caía era suficiente para generar los primeros frutos. Ya los campos están sembrados, ya los campos están cuidados. Con las primeras lluvias comienzan a brotar los primeros frutos. Y estos primeros frutos Dios los reclama para sí. Pero aclaremos una cosa. ¿Por qué Dios reclama los primeros frutos para sí? Para que le sean dedicados a Él, para que le sean ofrendados a Él. No es un acto egoísta de Dios que quiere apropiarse de nuestros primeros frutos. Dios los reclama porque quiere que tengamos una abundante bendición en el resto de la cosecha. Fíjense bien en una cosa, tal vez ustedes lo recordarán. En algunos de nuestros países esta actividad tiene una fecha especial. En Centroamérica, por ejemplo, en El Salvador particularmente, que es la que yo más conozco, el día 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz. Y se hace en cada casa, se hacía, yo creo que ahora ya no, pero antes, se hacía en cada casa un altar como estos y se ponía una cruz. Esto significaba, hermanos, dedicarle los primeros frutos a Cristo. No sé si siguiendo este texto de la Escritura o si era una tradición de la religión predominante. Quizás sin saberlo,
pero estaban haciendo lo correcto. Porque cuando caían esas primeras lluvias, fíjense que hay un dicho allá que dicen: estoy esperando el pago de este mes como agua de mayo. Como agua de mayo quiere decir ya ahogándome, la tierra ya necesita el agua, y una vez que caen las primeras aguas comienza a producir fruto. Esos primeros frutos se le dedicaban al Señor, y uno podía ir a cada casa y se arrodillaba ante la cruz y podía tomar un fruto, podía agarrar un mango, una guayaba, lo que fuera que había, y ahí había de todo. Pero esa era una tradición más con tintes de superstición que otra cosa, porque decían en aquel tiempo: el que no ponía una cruz en su casa, ahí llega a bailar el diablo, y cosas como esas. Entonces me parece a mí que sin saberlo estaban haciendo lo correcto, estaban ofreciendo los primeros frutos al Señor, estaban diciendo: esto es lo primero que sale. Se lo ofrecían al Señor. ¿Pero por qué se lo ofrecían al Señor? Esperando que cuando las lluvias se normalizaran, cuando el invierno se estableciera, la cosecha que iba a salir allá por junio, julio, agosto, fuera súper abundante. Eso era, hermanos, el principio que predominaba en el pueblo de Israel, que si se le ofrecían los primeros frutos cuando la lluvia se estableciera y llenara los campos, esto iba a dar una cosecha enorme. Si ustedes se acuerdan, algunos quizás lo sepan, la verdadera cosecha sale ahí a partir del mes de julio en adelante. Entonces es que los mercados se llenaban de fruta. Entonces es que se invadía el olor a fruta por todos lados, porque la cosecha, el grueso de la cosecha había sido abundante. Este es el principio por el cual el Señor en la ley de Moisés demandaba las primicias. Lo que el Señor quería no era apropiarse de lo que la tierra había dado, no era apropiarse del producto del trabajo de la persona que lo había cultivado. Lo que él quería era decirle a su pueblo: vengan a mí y yo les garantizo una cosecha abundante cuando llegue el día. Y yo les garantizo una cosecha abundante cuando las lluvias caigan. Quiere decir, hermanos, que en este acto de entregar las primicias había un acto de fe. Porque había que creer que Dios era fiel y que si Dios lo había prometido, Él lo iba a cumplir. Y ese principio debe seguir vigente hoy en día. Ya Dios nos ha dado la fuerza. Fíjense que al que cultivaba la tierra, ya el hombre había cultivado el campo. Ahora lo que le quedaba era creer que Dios era fiel y que si Él había prometido una cosecha abundante, Él lo iba a cumplir. Por lo tanto, entregar las primicias era un acto de fe. Era un acto que solo iba a obtener su beneficio si se creía en la fidelidad de Dios, si se confesaba con el corazón que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, y confiando en Él, confiando en esa promesa, la gente traía las primicias para que el Señor las bendijera. Esa es la fe que debería acompañarnos a nosotros hoy en día cuando traemos las primicias. Deberíamos venir con la convicción de que se las estamos entregando a un Dios fiel, a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, a un Dios que nos ha hecho promesas, y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Él quiere cumplir su buena voluntad para con nosotros, y esa es la actitud que nos debe acompañar en este proceso. Cristo, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el Cristo que cumplió la promesa el domingo de Pentecostés, ese Cristo cumplirá su promesa este domingo si venimos a Él con fe. En segundo lugar,
Esta fiesta de las primicias es importante porque habla de la gratitud del pueblo. Aunque ciertamente, como ya lo hemos establecido, el pueblo podía esperar una gran cosecha como resultado de ofrecer las primicias a Dios, este no era su principal propósito al entregar las primicias. Su motivo principal para ofrendar las primicias era gratitud a Dios por todo lo ya recibido. La gente venía a Dios con sus primicias porque Dios ya le había permitido la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, los recursos para sembrar un campo. Sembrar un campo es costoso. Sembrar un campo requiere una inversión para comprar semilla, para comprar todo lo que se necesita. Requiere trabajo, requiere conocimiento, requiere dedicación, requiere un esfuerzo constante y continuo. De manera que la gente venía al Señor con sus primicias, reconociendo que todo eso ya se lo había dado el Señor. Venía a agradecer todo lo que ya había recibido. La gente miraba su campo sembrado, se acordaba cuando comenzó a despedregar el terreno, a tratar de romper la tierra, lo cual era duro, difícil, terrible. Se acordaba de los inicios de este proceso de la siembra y la cosecha y se daba cuenta de que Dios lo había bendecido abundantemente para poder sembrar su campo. Por lo tanto, él traía las primicias con gratitud, diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque me permitiste sembrar mi campo y ya mi campo ha dado los primeros frutos. Ya mi campo ha dado los primeros resultados y espero algo grande porque tú eres grande. Dar gracias a Dios era, hermanos, la principal motivación al presentar las primicias. Presentar las primicias no era una transacción comercial. No se trataba de decir: Señor, aquí te traigo las primicias, ¿cuánto me vas a dar tú? Se trataba de decir: Señor, aquí te traigo las primicias para darte gracias por todo lo que me has dado. Para adorarte a ti, porque tú eres el Dios que ha bendecido mi vida. Para eso te traigo las primicias. Era reconocer la provisión de Dios que ya había hecho en la vida de la persona. Era reconocerle a Él como el Dios de la bendición. Era el reconocimiento de que adorar a Dios trae bendición a la vida de las personas. Traer las primicias, hermanos, debe ser un acto de adoración según la Escritura. No es un acto de transacción comercial, es un acto de adoración. Es un acto de engrandecer el nombre de Dios al traer las primicias, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido abundante, porque Él nos ha cuidado, porque Él ha estado con nosotros, porque Él ha sido misericordioso, porque nos ha dado sabiduría, fuerza, inteligencia, capacidad para trabajar. Es adorarle por todo lo bueno que es. Cada vez que venimos a la iglesia, a mí, por ejemplo, los hermanos me preguntan: ¿cómo está, hermano? Y yo les digo: estoy, que no es cualquier cosa. ¿Y por qué estamos? Porque Dios es bueno. Estamos porque Dios nos guarda. Estamos porque Dios nos da la vida. Entonces las primicias son el acto, la oportunidad de adorar a Dios, reconociendo su bondad y su misericordia para con nosotros. Entonces podemos afirmar que no hay primicias sin adoración. Para comenzar a establecer con claridad lo que queremos decir con estas palabras, no hay primicias sin adoración, comencemos por definir qué significa adorar a Dios. Por su origen,
la palabra adoración significa postrarse o arrodillarse delante de Dios. Con esta definición debemos de tener cuidado, porque nos puede llevar a una mala comprensión de la verdad, en el sentido de que nos puede hacer creer que si estamos arrodillados con nuestro rostro inclinado, ya estamos adorando a Dios. Pero no se trata de la posición corporal, porque nosotros podemos estar arrodillados con el rostro inclinado delante de Dios y estar pensando en el partido de hoy en la tarde. La posición de arrodillados e inclinado nuestro rostro quiere comunicar la idea de que adorar a Dios es apartarse por un momento de todo lo temporal, de todo lo terrenal, de todo lo que nos rodea, y estar concentrados únicamente en la presencia de nuestro Dios. La posición corporal lo que sugiere es la actitud del corazón de despojarse en ese momento de adoración de todas las cosas terrenales y entregarnos únicamente al Dios eterno, al Dios de nuestra salvación. Entregar a Él nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos en el momento de la adoración. Esto implica separarnos por un momento de todos los intereses terrenales y materiales a los que dedicamos la mayor parte de nuestra vida. Cuando nosotros no estamos adorando a Dios, cuando nosotros no estamos en la casa del Señor, estamos afuera entregados a todas nuestras actividades cotidianas, que generalmente son demandadas por la realidad para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades temporales. Pero si traer las primicias es un acto de adoración, deberíamos desligarnos por un momento de todas esas cosas que son comunes, incluyendo nuestro interés en las cosas materiales. Vamos a decir esto de otra manera. Si al traer las primicias queremos para adorar a Dios, si verdaderamente lo queremos adorar, no deberíamos estar calculando cuánto el Señor nos va a devolver. Ya dijimos que esto no es una transacción comercial de yo te doy y cuánto me vas a dar tú. Si verdaderamente las primicias son un acto de adoración, no deberíamos tener como principal motivación al traerlas la esperanza de que el Señor me lo va a multiplicar abundantemente. Si así fuera, eso no sería un acto de adoración, sería un acto de interés comercial del cual queremos sacar una buena ventaja. Ya hemos dicho que las primicias son una expresión de gratitud a Dios, una manera de reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Si permaneciéramos concentrados en las cosas materiales, ya no estaríamos adorando a Dios. Estaríamos adorando a nosotros mismos y buscando qué ventaja vamos a sacar de presentar nuestras primicias. Si nosotros nos concentramos en el aspecto material, vamos a perder el sentido de adorar a Dios. Vamos a perder el sentido y el propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es más, puede terminar esto muy mal. En una ocasión, hermanos, un creyente muy piadoso sufrió un ataque al corazón. Fue muy intenso. Gracias a unos vecinos que lo llevaron al hospital, los médicos lo pudieron salvar. Pero una vez que superó la crisis, el médico reunió a la familia y le dijo: señores, su padre está vivo de milagro. Fue algo terrible, fue algo muy intenso. Todavía está delicado, pero muy delicado de salud. Tiene que permanecer en el hospital varios días. Vamos a tener que estarlo controlando
hasta que él haya superado plenamente esta etapa. Durante este periodo no tienen que darle ninguna emoción muy fuerte, ni buena ni mala, ni malas noticias, ni buenas noticias que sean muy intensas, porque en el instante puede caer muerto. De manera que tienen que ser sumamente cuidadosos. Pero las cosas se complicaron porque en ese mismo momento le avisaron a la familia que un tío del enfermo había fallecido y le había heredado $1 millón. La gente dijo: ¿y cómo le damos la noticia? Porque él dijo que ni bueno ni malo. Esta noticia es buena, pero si se la damos, en el instante va a caer muerto. ¿Cómo le decimos? Nadie se animó a decirle nada. Entonces dijo alguien: llamemos al pastor de la iglesia donde se congregaban, que el pastor le diga. Y llamaron al pastor. Y el pastor llegó al hospital, y después de saludarlo y qué pasó, y lo pusieron al tanto, entonces el pastor se fue acercando cautelosamente al enfermo. Sabía de su condición tan frágil, de manera que tenía que hablarle con sumo cuidado. Entonces el pastor le dijo: hermano, ¿y usted qué haría si heredara $1 millón? Y el hermano le dijo inmediatamente, sin dudarlo: le doy la mitad a la iglesia. En el instante cayó muerto el pastor. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en lo material, porque ese era el centro de sus pensamientos, porque no había nada que buscara algo más trascendente, algo superior. Y ese es el error que se puede cometer con las primicias. Si nosotros venimos con las primicias simplemente buscando cuánto nos va a tocar, cuánto me van a dar, cuánto voy a recibir, vamos a perder todo el sentido de este acto de adoración. Las primicias hemos de traerlas para adorar a nuestro Dios, para engrandecer a nuestro Dios, y Él que es fiel, Él que es misericordioso, Él que es bueno, Él sabrá bendecirnos conforme a su perfecta voluntad, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Porque Él es un Dios fiel y por lo tanto debemos de venir con confianza. Concluyamos entonces: aunque Dios ciertamente nos bendice materialmente, su principal interés es bendecirnos espiritualmente, porque el que está lleno por dentro lo tiene todo. El que está vacío por dentro, aunque lo tenga todo, sigue estando vacío. Por lo tanto, el Señor quiere bendecirnos espiritualmente. Este es un acto de buscar la bendición espiritual de Dios para nuestra vida. Que la bendición material va a llegar, siempre llega. ¿O acaso no estamos bendecidos ya antes de entregar las primicias? De manera que la bendición de Dios siempre llega. Lo que no siempre llega es la bendición espiritual. Y esto es lo que el Señor anda buscando entregarnos en este día. Traigamos nuestras primicias, pero traigámoslas como acto de adoración, y Dios nos va a bendecir. Vamos a orar.